fábulas no creo más, ya no soy un niño. Quiero invitarlos a ir directamente a la palabra, a la carta de Santiago. Hoy no tengo introducción, así que si no me salió la introducción, no me vino del cielo, no voy a inventar nada. Así que quiero compartirles en la carta de Santiago, en el capítulo 1, el verso 5, 6, 7 y 8. Mi mensaje de hoy se va a llamar Ni lo pienses. Diga conmigo, ni lo pienses. Decirle que tenés al lado, ni lo pensés. Ya van a ver por qué les digo esto, ¿no? Y por qué le puse ese título. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Bien, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Palabra del Señor. Amén. El apóstol Santiago es un personaje controvertido. Si yo les digo a ustedes cuál es su personaje o la persona, ¿no? que más le atrae del Nuevo Testamento, de la Biblia, no sé si alguno de ustedes me va a responder Santiago. Capaz que alguno ni leyó alguna vez la carta a Santiago, ¿no? Porque no es de los más atractivos en términos generales, no es como algunos dicen, a mí me encantan las cartas de Pablo, a mí me encanta la carta de Juan, que habla siempre del amor y que Dios es amor. Me gusta Pablo porque enseña mucho de la justificación por la fe y da consejos prácticos para la vida cristiana. Pero Santiago es un personaje controvertido en la historia de la iglesia cristiana y en la historia de la redacción del texto del Nuevo Testamento. Me voy a poner en modo profesor por un ratito, ¿sí? ¿Me van a aguantar? Quiero contarles algo alrededor de esto. Les digo que Santiago es entonces un personaje controvertido para la historia de la iglesia y también un personaje controvertido en la redacción del Nuevo Testamento y de la carta que él escribe y que luego es introducida en lo que nosotros tenemos como nuestra Biblia. Ustedes deben saber para esto, para entender lo que acabo de decir, que la Biblia fue escrita en un periodo por una cantidad aproximada de 40 autores. Se escribe aproximadamente del 1400 antes de Cristo. Probablemente, como lo hemos estudiado también en el estudio bíblico de los miércoles, el libro de Job y el libro de Génesis son los primeros en escribirse, hasta el último en escribirse, que es el libro de Apocalipsis, allá por el año 100. Y aunque hubo cientos de textos ya en el primer siglo que hablaban de Jesús y de las enseñanzas, esos textos no fueron incluidos en lo que nosotros tenemos como el canon de nuestra Biblia. Acá no están ciertos libros que ya circulaban en la iglesia del primer y del segundo siglo. En caso de estos libros, podríamos citar Tomás, el Evangelio de Judas o el Evangelio mismo de María Magdalena. Estos eran textos que circulaban en la iglesia en el primer siglo, ¿no? Pero que no fueron reconocidos como canónicos, es decir, como inspirados por Dios para estar en nuestra Biblia. Se les llama apócrifos o pseudoepígrafes. No hay manera de conectar el texto con ese escritor, entonces por eso se les llama pseudoepígrafe. Por eso acá atraviesan tanto esos textos que hoy son considerados como apócrifos o pseudoepígrafes por un duro proceso de canonización, para ver cuáles son inspirados y cuáles no. También incluye algunos de los que sí hoy están en nuestra Biblia y que atravesaron un proceso duro, difícil, para llegar a nuestra Biblia. Uno quizás se está enterando a alguien ahora de que esos libros no fueron de repente escritos en un solo tiraje, no fueron escritos en un mismo momento histórico, y fueron de alguna manera elegidos de manera divina, sino que atravesaron un proceso en el que a través de los siglos se fue de alguna manera justificando y ratificando que estos textos que nosotros tenemos en nuestra Biblia eran y son inspirados por Dios. ¿Me explico? ¿Me siguen? Entonces, esto es el producto, el resultado de un proceso histórico
en el que obviamente Dios interviene mostrándole a los rabinos, por ejemplo en el concilio de Jamnia, de los primeros siglos de la era cristiana, cuáles son los textos que finalmente serán considerados como palabra de Dios. Y no solamente los que quedaron afuera, sino también los que quedaron adentro entran en conflicto. Uno de ellos, le voy a dar dos casos, uno de ellos es el texto en el Antiguo Testamento de Cantar de los Cantares. ¿De qué habla Cantar de los Cantares? El amor, la relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, costó cuando se analizó que Cantar de los Cantares entrara en nuestro canon, que es el canon hebreo, porque de repente no encontraban esa conexión entre el texto bíblico y Dios. Pero bueno, decidieron incluirlo porque se dieron a la interpretación de que el hombre era Jesús y la mujer era ¿quién? La iglesia. Entonces, digamos que es la relación íntima y cercana que Jesús busca con su iglesia. Pero ahí cuando uno lee el libro de los Cantares, me acuerdo que una vez estaba dando una clase de esto y un pastor, hoy es pastor, pero mientras yo estaba enseñando a cantar de los Cantares, el tipo estaba escribiendo algunos versos para una chica que le había gustado de la clase. Entonces, vieron que dice paloma amiga, mía amiga, y después dice otras cosas más hot, ¿no? Más subida de tono que los menores que están acá no pueden escuchar, ¿no? Porque habla del cuerpo de ella, ¿no? Y del cuerpo del marido también, ¿no? Que es, bueno, no voy a entrar en detalles, pero claro, cuando se analiza la posibilidad de que a lo largo de los siglos, ¿no? Algunos lo cuestiona entonces el ingreso de Cantar a los Cantares, pero finalmente ingresa porque tiene esa especie de analogía entre Dios y su pueblo o entre Jesús y su iglesia. Pero el otro libro que entra en este conflicto para ver si ingresa o no ingresa es justamente Santiago. Para un sector del cristianismo, Santiago debería haber quedado afuera del canon. ¿Por qué? Porque Santiago de repente escribe y el contenido de su carta va un poquito de manera opuesta a lo que la iglesia empezó a comprender en el primer siglo acerca de la salvación, por ejemplo, que la salvación viene por la fe. ¿No por qué cosas? Por las obras. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces se gana la enemistad de muchos, porque parece que va en contra de lo que la mayoría de los apóstoles enseña en el primer siglo, y sobre todo el apóstol, ¿no? Que es ¿quién? El que sienta las bases de la teología cristiana del primer siglo. ¿Quién es? Pablo, ¿no? Que escribe más del 50% del Nuevo Testamento. Entonces, como que, y Santiago con su humilde carta, ¿no? Frente a Pablo con más de la mitad del Nuevo Testamento escrito a través de sus cartas, de su misiva. Entonces, Santiago entra en un cuestionamiento de si debería estar o no. Ya está. Entonces, tanto Cantar de los Cantares como Santiago ya está en nuestra Biblia y es palabra de Dios. ¿Me siguen? ¿Sí? No estamos poniendo acá en cuestión eso. Lo que estoy contándoles es el proceso para llegar a ser canonizados y introducidos en lo que hoy tenemos como Biblia. Nuestra, ¿no? La Biblia protestante. Si van a encontrar una diferencia entre la Biblia protestante, evangélica, como la nuestra, y la católica, que tiene más libros, pero en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Entonces, de alguna manera, Santiago es cuestionado, pero parece un análisis injusto esto, ¿no? Parece injusto el proceso que tuvo que atravesar Santiago, porque Santiago, como la mayoría de quienes escribieron cartas, escribe a un público determinado. Santiago le escribe a los judíos de la diáspora, lo dice en el verso 1, es decir, los judíos que vivían en Jerusalén, pero fueron expulsados o decidieron irse de Jerusalén por temor a su vida. Entonces se fueron a otros lugares y Santiago le escribe a esos cristianos judíos fuera de Jerusalén. Entonces él escribe a ese público que está pasando ciertas situaciones y que está involucrado en ciertos conflictos, entre ellos esta cuestión de la salvación. Entonces, a partir de eso, algunos vivían una vida inmoral. En esa comunidad quizás a la que le escribe Santiago, vivían una fe desordenada. Por eso Santiago le tiene que decir y parar un poco la mano y decir, escúcheme bien, por favor, no malinterpreten las enseñanzas de Pablo o las enseñanzas que están circulando
en las iglesias del primer siglo. Tienen que entender que si bien nosotros somos salvos por la fe sin obras es muerta. Entonces, básicamente, por esa cuestión es que Santiago le ofrecen resistencia de alguna manera a la carta de Santiago. Entonces, Santiago solamente es un pastor que está velando por sus ovejas que se están descarriando, ¿sí? Entonces Santiago las llama y las corrige y las invita a caminar por el camino correcto. La cuestión es acá también, creo yo, lo directo que es Santiago, porque Santiago es alguien que cuando escribe no da vueltas, ¿sí? ¿Conocen algún vueltero ustedes? ¿Alguna vueltera? ¿No? Que te dice, bueno, ¿sabes que tengo que hablar con vos? Y está 1 hora y media dándole vuelta, ¿no? Vos decís, decime lo que tengas para decirme, ¿no? Entonces Santiago no tiene esa característica, es directo, es taxativo, es contundente cuando escribe. Quizás escribe como es, ¿no? Puede ser, Lau, vos que entendés más de esto, ¿no? Uno cuando escribe expresa un poco como es también, su personalidad, ¿o no? Vos me hiciste un par de test a mí, me hizo el hombre bajo la lluvia, ¿lo hicieron ustedes eso? No. Y Laura me decía, ¿por qué dibujaste así? Yo dibujé un hombre bajo la lluvia, sin paraguas. Pero bueno, a mí me salió eso, no me dijo que ponga un paraguas, así que yo lo dibujé sin paraguas. Y después ella, desde ahí, no me quiso hablar más, pero no sé qué pasó, no sé qué entendió de eso, si estoy medio loquito o qué, ¿no? Pero uno probablemente escribe como es, ¿no? Uno no deja de ser quien es en las distintas esferas de la vida. Entonces Santiago escribe muy probablemente proyectando su personalidad. Su estilo literario es bien confrontativo, es sin vueltas lo que él escribe. Sin vueltas le va a decir a sus ovejas lo que necesitan escuchar. Pablo también tenía estas cosas, no vamos a decir que no, porque Pablo también en la carta a los Gálatas se enoja mucho, se molesta. Dice, tan torpes son una y otra vez, ¿no? Yo me imagino al hermano de Galacia escuchando eso, ¿no? Y torpe es una traducción bastante benevolente para lo que en realidad Pablo le estaba diciendo, ¿no? Otras traducciones que se animan un poco más le estaba diciendo, tan tontos son, ¿no? Y que los hermanos de Galacia estuvieran leyendo que Pablo les decía eso, pero su comportamiento era bastante torpe. Tanto Santiago como un poco Pablo también, y sobre todo, para no del personaje, Santiago escribe bastante confrontativo, bastante directo y sin vueltas, lo que le parece que la gente necesita escuchar. Lo que los hermanos de la diáspora necesitan escuchar y ya no dejar pasar más tiempo. Cuando hoy trae uno esa idea, la trae a este tiempo, al siglo XXI, donde parece que todo es relativo, ¿no? Donde parece que cada uno puede vivir como quiera. Donde parece que yo interpreto la Biblia así, pastor, ¿está bien? O yo escuché esto por allá y entonces me parece que debería ser así, ¿no? Entonces, y por ahí encontramos líderes que de alguna manera dejan pasar, dejan ser a cada uno como sea su vida, no importa, o sea, no hay límites, no hay absolutos, parece que todo es relativo, pero estos hombres de Dios no tienen vueltas, para ellos lo negro es negro y lo blanco es blanco y lo van a expresar y lo van a decir, y sobre todo Santiago. Y trayendo eso al presente, me parece que eso es lo que hace un verdadero pastor, amigos y amigas también, ¿no? No es alguien que siempre te está diciendo lo que te gustaría escuchar, lo que la gente quiere escuchar, sino sobre todo lo que la gente necesita escuchar. Y eso muchas veces no es bien recibido por las personas. Ya le pasó a Jesús en Juan capítulo 6, verso 67, ¿se acuerdan? Cuando Jesús decía cosas que a la gente le incomodaba y los discípulos vienen y le dicen, maestro, son duras tus palabras. Entonces le cuestionan a Jesús. Obviamente, ¿cómo no nos van a cuestionar hoy a nosotros, no? Pero hay personas que quizás van a una iglesia porque se sienten bien con el mensaje, donde te dicen, vos sos un campeón, ¿no? Vos sos un campeón de la vida, vos sos un guerrero, sos perfecto, así como Dios te hizo, así está bien. No, Dios no se equivocó cuando te hizo y te formó en el vientre de tu madre, te hizo perfecto, así que vos sos perfecto. Sin embargo, si nada nos incomoda cuando se predica el mensaje es porque dos cosas pueden suceder. Una, que hacemos todo bien, entonces no nos interpela nada, u otra, no nos están diciendo la verdad. ¿Me explico? ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Lo primero o lo segundo?
Y lo segundo, ¿no? Porque, digamos, yo no soy perfecto, ninguno de los que estamos acá es perfecto. En alguna me tengo que hacer cargo de algo, ¿no? En algo me tiene que pasar por al lado. Digo, este domingo, pasó por acá al lado, ¿no? Pero este domingo me dio acá, ¿no? Me la di en la pera, este domingo fue para mí. Algún domingo Dios nos tiene que hablar. No siempre tiene que ser para el otro. A ver, qué palabra. Lástima que no vino el hermano fulano, porque era para él, ¿no? Esta palabra, y el marido la codea a la mujer, ¿no? Y así se tira, y el padre al hijo le toca el hombro, y parece que nunca, siempre pasa por al lado y nunca. Entonces, pero si en algún momento da, bueno, es ahí, ¿vieron? Que se dice esa frase hoy, donde te quieran, donde te amen, donde te cuiden, es ahí. Bueno, donde te incomoden un poquito, es ahí. Pero también hay otra gente que van a otras iglesias porque no quieren escuchar que son unos campeones, no quieren escuchar que son unos genios de la vida, no quieren escuchar que son los mejores. Van a esas iglesias porque les predican también lo que somos pecadores. Entonces, por momentos nosotros necesitamos en la vida escuchar que nos recuerden quiénes somos, que somos pecadores, que todos somos pecadores, no algunos de ustedes, todos estamos destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios, todos somos pecadores. Entonces en algún momento necesitamos escuchar que nos digan que somos pecadores, que somos caídos, que erramos el blanco, que nos equivocamos. Necesitamos escuchar también esas cosas, que necesitamos cambiar todo o algo en nuestra vida. No sé si todo, pero sí quizás algo. Y que vamos bien, pero hay cosas que todavía debemos ajustar. Son cristianos que ya no se dejan engañar y saben que están mal, saben que hay cosas que mejorar en la vida, saben que se equivocan, no necesitan un amigo, necesitan un pastor, no necesitan una iglesia que minimice sus malas acciones, sino que las confronte de alguna manera, diga, bien, pero esto parte de tu vida, necesita mejorar, necesita cambiar. Y en esa dinámica confrontativa y directa aparece Santiago, que es la expresión de la frontalidad. Y en ese contexto, él dice, no piense el que tal hace que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso le puse de título este mensaje, ni lo pienses. Porque Santiago de alguna manera le dice a esos hermanos y nos dice a nosotros, ni pienses que de esa manera vas a recibir algo del Señor. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a la persona que pide y busca a Dios, pero con dudas. Y a quien es inconstante, diga conmigo, inconstante. Que duda, que es inconstante e inestable en todos sus caminos. Básicamente Santiago le dice, ni lo piensen. Si hacen así, vayan olvidándose de esas cosas buenas que Dios tiene para ustedes. Para Santiago, entonces, hay dos grandes impedimentos que voy a desarrollar rápidamente. Dos grandes impedimentos para pedirle a Dios, para relacionarse con Dios, para acercarse a Dios. Primero, los que dudan. Diga conmigo, los que dudan. Los que dudan. Los que dudan. Ese es un impedimento para Santiago. Y contrarresta la duda con la fe. Si bien esta parte del texto habla de la sabiduría, pero también aplica todo lo que uno pide. Por eso Santiago dice que quien tal haga no recibirá cosa alguna del Señor, como involucrando todas las áreas de nuestra vida. Y al hablar de esto es contundente en decir que quien tiene fe no debe tener dudas. Esto no significa en una primera instancia no creer. Significa no creer, pero aún conociendo quién es Dios. La palabra griega que se utiliza acá es diacrinomenos, que también traduce vacilar, titubear, es decir, incluso habiendo grados de certeza en lo que se está creyendo, la persona prefiere la indecisión, especialmente cuando toma una decisión. Diacrinomenos describe a una persona que está en proceso continuo en dividir su mente. Cuando se traduce al griego, es un poquito más limitado del griego al español. El griego es un idioma muy rico, entonces hay varios sinónimos, pero uno de ellos es que cuando alguien duda, divide la mente, divide su mente, internamente discute consigo mismo si Dios realmente cumplirá lo que prometió. Es como tener dos veredictos. Por un lado decir, sí, Dios lo puede hacer, y por otro lado, no, Dios no lo puede hacer. Pero no quedarse con ninguno. Tiene la mente dividida todo el tiempo. Cree, pero a la vez
no cree. Cree que Dios lo puede hacer, pero a la vez duda, sospecha de que Dios tenga el poder necesario para hacerlo. Lo explico definiendo el concepto de duda. Dice el diccionario que la duda es un estado mental de suspicacia o falta de certeza sobre algo. Pero esa duda se erradica ante la primera evidencia. Por ejemplo, yo voy a un pueblo del interior de Buenos Aires, voy con el auto y veo un puente de madera, un puente antiguo. Entonces, yo al no conocer el lugar, me pregunto si ese puente me va a ayudar a cruzar para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Antes de seguir, bajo y verifico si puedo cruzar por ese puente. ¿Me siguen? Una vez que yo verifico que sí puedo pasar, ¿qué hago? Me subo al auto y lo atravieso. Pero si yo verifico que no, ese puente no está en condiciones, ¿qué hago? Me subo al auto y me voy para otro lado a buscar otro puente. Pero si yo llego a ese puente, verifico que está en condiciones, paso, y al otro día hago lo mismo, no, porque yo ya verifiqué que ese puente está en condiciones. ¿Me explico? Entonces no voy a pensar y a dudar todo el tiempo sobre la calidad y la fuerza de ese puente para yo atravesar con el vehículo. Entonces ya no voy a tener más dudas. Y esto es lo que cuestiona Santiago. Sabiendo quién es Dios, conociendo el poder de Dios, conociendo que Dios es todopoderoso, que Dios es milagroso y que todo está sujeto bajo su nombre, siguen dudando de Él. Y cuando piden sin certeza. Por eso cuando se pide a Dios, amigos y amigas, uno tiene que pedir con seguridad. Amén. Uno tiene que pedir con certeza, uno tiene que pedir convencido de que lo que está pidiendo Dios lo puede hacer y decir, yo sé, Señor, que vos lo podés hacer. Yo sé, Señor, que no hay nada ni nadie que pueda impedir que vos hagas algo cuando estás determinado a hacerlo. Quizás Dios, yo no sé cuándo lo harás, cómo lo harás, ¿dónde lo harás? Esas cosas yo no las sé, Dios, pero lo que sí sé es que vos podés hacerlo. Pero si el cómo, el cuándo o el dónde son más fuertes que Dios, entonces dice Santiago, anda olvidándote de lo que pedís, porque no te le puede dar Dios cuando tenés un corazón o una mente dividida. Y esto seguro Santiago lo aprendió de Jesús, que dice en Mateo capítulo 21, si tuvieras fe y no dudares, es la misma palabra griega, diacrientete, en este caso, en otra conjugación. Enseñanza que también hace Pablo en Romanos capítulo 4, verso 20, cuando habla de Abraham. ¿Y quién era Abraham? ¿El padre de la duda? El padre de la fe. Y cuando Pablo habla en Romanos acerca del padre de la fe, dice que no vaciló. Ahí está la otra palabra, la misma palabra griega, diecrité, otra conjugación. No vaciló en incredulidad respecto a la promesa de Dios. Entonces, esta es una idea, un concepto que circula en la iglesia primitiva, enseñándole a los cristianos y enseñándonos a nosotros que cuando vayamos a Dios no vacilemos, no titubeemos, como cuando escuchamos a un político hablar, ¿no? Y nos dice, yo voy a hacer esto, y nosotros en nuestro corazón titubeamos, ¿sí o no? Vacilamos, porque decimos, este nos está vacilando a nosotros, ¿no? Estamos dudando, porque ya hemos visto a otro político decir, díganme que no lo voy a... Y después nos vació, nos vendió todo, ¿no? Hasta la joya de la abuela, no quedó nada. Entonces, claro, cuando uno escucha a un político hablar, dice, y la verdad que mucho no te creo, ¿no? O cuando escuchamos a una persona decir que sí, pero la vimos muchas veces transformar ese sí en un no, pero no, de esa manera no es la manera en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Cuando vayas a Dios, tenés presente que Dios es Dios, amigo. Dios es Dios y Dios no es como los hombres. Dios es el verdadero, Dios es el creíble. Y en palabras de Números capítulo 23, verso 29, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha prometido. Amén.
Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Acompañen el aplauso de mi hermana, por favor. Tampoco se trata de una duda intelectual. Yo no estoy hablando de una duda intelectual y Santiago tampoco está hablando de una duda intelectual, como por ejemplo la que plantea Descartes. Descartes es alguien que plantea algo que se va a conocer como la duda metódica, es decir, dudar absolutamente de todo. ¿Pero para qué? ¿Para vivir sin certeza y sin incertidumbre en la vida? No, lo de Descartes es muy honesto, porque él va a decir que hay que dudar de todo para finalmente encontrar las razones que van a sostener una verdad. Porque claro, en la ciencia no es creer por creer. La ciencia tiene que tener algo que la verifique, un proceso de verificación que lleve a una verdad no relativa, sino una verdad absoluta. Entonces, pero no estamos hablando de la duda metódica acá, estamos hablando de esa duda interior que tienen aquellos que aún conociendo el poder de Dios, siguen dudando de Él. Esas personas que piden pero no están convencidas de que Dios va a actuar. Divide la lealtad entre confiar en Dios y confiar en otra fuente de seguridad. Espero en Dios, te los hago llano y bajito. Espero en Dios, pero por la duda voy a jugar a la quinela. ¿Me explico? Pero vamos a darle una manito a Dios, ¿no? Capaz que Dios necesite esto, pero si yo voy a jugar porque creo que Dios puede mover el azar para mi favor. No, Dios no necesita ayuda. Dios quiere que cuando le pidamos a Él, no busquemos otras alternativas. Genera esta actitud interna persistente de dudar todo el tiempo, una inestabilidad emocional y espiritual que Santiago la grafica como la onda del mar. La onda del mar va y viene como la onda del mar. Estos son los primeros. Ya voy rápidamente al segundo, porque el primero que analizamos, los que dudan. Pero Santiago también le habla a los que son inconstantes. Los inconstantes en todos sus caminos, dispujos en griego, derivado de dis y de sige, que significa alma, es decir, dos almas. Los que tienen dos almas, se traduce el doble ánimo, una persona partida a la mitad, literalmente de dos almas o con dos corazones, una persona interiormente dividida. No es simplemente que tenga dudas momentáneas, es una persona que vive fraccionada todo el tiempo entre creer y no creer, vive con dos lealtades, creo en Dios, nada más que en Dios, pero por las dudas le prendo una vela a otro santo. Un alma para Dios y otra alma para el mundo. Un pie en la fe y otro pie en el yo puedo. Es una persona que nunca pone todo su peso en un solo fundamento. Es vivir como si tuviera dos corazones que tiran para lados opuestos. Uno dice confío en Dios y el otro dice por si acaso tengo un plan B, por si Dios no puede, por si Dios falla. No es entonces solo dudar, sino tener una identidad espiritual dividida, amigos. Para Santiago esta condición hace que la persona sea inconstante en todos sus caminos y por eso no puede recibir nada del Señor. Ni lo pienses, le dice también Santiago a los que son inconstantes en todos sus caminos, porque su corazón no está entregado al 100% al Señor. Termino diciendo, con estos 3 versos, Santiago, el duro Santiago, genera una progresión de esta manera. Una mente que duda, llega a un corazón dividido, que produce una vida inestable, que impide recibir de Dios. Y de esta manera Santiago también muestra la imagen de alguien que pide a Dios, pero al mismo tiempo levanta un contraargumento, ¿no?, en su corazón. Y eso termina debilitando la oración que no llega al Señor. No es que le falte información, no es que le falte conocer de Dios, sino que le falta finalmente cruzar el límite, cruzar el umbral de la duda para llegar al umbral de la fe. Su mente y su corazón están partidos en 2 lealtades. Y Dios no acepta una parte de nuestra fe, sino toda nuestra fe. A Dios no le gusta un corazón partido, así que lo lamento por Alejandro Sanz, ¿no? Pero
No se puede. ¿A ustedes les gustan los corazones partidos? ¿A algún esposo le gusta el corazón partido de su esposa? ¿A alguna esposa le gusta el corazón partido de su esposo? Se casó porque un día alguien la abandonó, ¿no? Y le rompió el corazón, pero nunca se pudo olvidar de ella. Nunca se pudo olvidar de él. Pasaron los años, pasaron las décadas y se volvió a reencontrar con ese viejo amor y rompió su relación para ir con ese amor que siempre guardó un pedazo de su corazón. ¿A quién le gusta eso, amigos? A nadie le gusta un corazón partido. A Dios tampoco. Dios espera que creas y lo ames con todo tu corazón y creas en Él, que con todo. A Dios no le gustan las medias tintas. Por eso enseñó a través de Jesús que cuando amemos a Dios, lo amemos con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma y con toda nuestra mente, con todo lo que somos. A Dios no le gustan los corazones partidos. Dios no quiere nada a medias, menos tu fe. No podés jugar con Dios a dos puntas. A nadie le agrada eso, y menos a nuestro Dios, que siempre se jugó todo por nosotros. A quienes piden así, Santiago dice, con su estilo característico, bien confrontativo, ni pienses que vas a recibir algo del Señor, dándole a Él un corazón partido, dándole a Él un alma partida, un alma para el mundo, un corazón para el mundo y un corazón para Dios. No pienses que vas a recibir algo del Señor. Guárdalo en tu corazón esta noche, amigo, amiga. A Dios no le gusta que juegues a dos puntas con Él. Quiere que creas hasta las últimas consecuencias y que si todavía no viene, que sigas creyendo, porque si Dios lo prometió, en algún momento va a llegar a tu vida. Pero a quienes piden con una fe total, Dios le va a decir, pensalo como algo serio, porque va a ser lo que Dios te va a dar. No sé, amigo y amiga, qué estás pidiendo en esta etapa de tu vida. No sé qué estás pidiendo, pero si estás pidiendo algo, no partas tu corazón, no partas tu alma en ese pedido. No pienses dentro tuyo que Dios lo puede hacer, pero haces planes por si acaso. Entonces cuando vayas a pedir, no titubees, no vaciles, como si se tratara de una promesa humana. No te olvides que estás creyendo en Dios y no en los hombres.